Hoy queremos hablar de los consejos informativos. Señora Méndez, ¿cuál es su valoración? ¿Qué opina sobre su función? Y, sobre todo, ¿por qué no se cumple la Ley Canaria de 2014, la Ley 13/2014 del 26 de diciembre, que establece pues, que la importancia de este órgano y su puesta en funcionamiento? Recordemos que hablamos de unos consejos informativos que tienen una importantísima misión para garantizar la objetividad, la imparcialidad y la veracidad de los contenidos informativos que se emiten. Gracias. Señoría, como usted sabe, la ley que rige los medios públicos canarios desde 2014 determina la necesidad de crear consejos informativos, así como un consejo asesor, con la finalidad de dar un mejor cumplimiento de las funciones públicas encomendadas a Radio y Televisión Canaria. Pero la realidad es que 11 años después, estos consejos no han sido creados, consejos informativos, consejos asesor. Como tampoco se ha logrado desarrollar lo que la misma Ley 1314 y su disposición adicional segunda determinan como requisito previo para su creación, un reglamento orgánico de la Junta de Control, y a su vez dicho reglamento no puede desarrollarse sin la aprobación previa del mandato marco que fije los objetivos generales, el modelo de gestión y las prioridades informativas de Radio Televisión Canaria. Aprobación que, me permito recordar, corresponde a este Parlamento. Por tanto, nos enfrentamos a la ausencia de un marco regulatorio imprescindible que permite dotar de seguridad jurídica al proceso de creación y gestión de los consejos de informativos de Radio Televisión Canaria. Pero lo previsto es que desde que Radio Televisión Canaria cuente con ese mandato marco y se elabore el correspondiente reglamento orgánico, se pueda avanzar en su creación. Han sido años de carencias y bloqueos institucionales cuya superación asumo como principal responsabilidad en mi condición de administradora general. Y en ese camino estamos, centrando nuestros esfuerzos en ordenar la estructura organizativa del ente y en recuperar en aquellos aspectos que dependen de nuestro trabajo la normalidad institucional. En ese ámbito, por mi parte y por parte del equipo de Radio Televisión Canaria, puedo garantizarle que estamos plenamente comprometidos con el cumplimiento de la legalidad y el marco normativo y, por tanto, con la creación de los consejos informativos, una vez se den las garantías adecuadas para que su creación se adecúe a ese mismo marco normativo. Pero me pregunta usted, más en concreto, por mi valoración sobre la importancia de su creación y no voy a rehuir su pregunta. Me remito de nuevo a la ley, que en su articulado recoge literalmente que es un instrumento para un mejor cumplimiento de las funciones públicas encomendadas a Radio Televisión Canaria. Por supuesto que tanto esos consejos como el asesor, que también recoge la ley, son instrumentos útiles y pueden ayudarnos a dar mejor respuesta a nuestras obligaciones como corporación de medios públicos. Pero no son los únicos mecanismos de cumplimiento. De hecho, en relación a otras televisiones autonómicas, solo 3 contemplan expresamente en sus normas la creación de estos consejos, lo que da muestra de la complejidad de su puesta en práctica. Por tanto, quiero señalar que Radio Televisión Canaria cumple con sus obligaciones de servicio público. Y me gustaría resaltar esto porque creo que es importante. Aún sin consejos informativos y sin consejos asesor, existen mecanismos que garantizan el cumplimiento de estas obligaciones. Entiendo que lo han hecho en el pasado y que se hace ahora también. En especial las relativas al principio rector, que establece la necesidad de garantizar la información objetiva, veraz e imparcial, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y pluralismo político, social, ideológico y territorial presente en la sociedad canaria, desde auditorías externas al propio control parlamentario a través de esta comisión como órgano de rendición de cuentas de la actividad del ente público. Este y el resto de principios de actuación que desarrolla la ley en su artículo 3, más allá de los mecanismos de control mencionados, conducen el día a día de los y las profesionales que trabajan en el ente, profesionales que en el caso de los servicios informativos están sometidos tanto a estos principios de actuación que marca la ley como al código deontológico de la profesión. Los servicios informativos de la radio y la televisión canaria están conformados por profesionales de la información, sujetos a normas de autorregulación, destinadas a fortalecer la calidad, la profesionalidad y la independencia de estos contenidos informativos y que ejercen a diario desde la conformación de la escaleta, la selección de las coberturas informativas, así como en su ejecución y emisión, y que se realiza bajo criterios estrictamente profesionales y vinculados solamente con las exigencias derivadas de la actualidad informativa y con sujeción a los principios generales de programación, normas de estilo y demás normas de autorregulación. Esta debe ser la premisa de partida. Dicho esto, soy plenamente consciente de la importancia que los consejos informativos tienen dentro del modelo de medios públicos que establece la actual Ley 13/14 de Radio Televisión Canaria y reitero mi compromiso con su creación como órgano de mejora de la independencia profesional, la pluralidad y la calidad informativa de Radio Televisión Canaria. Muchas gracias. Nuestro grupo ha venido hasta el día de hoy siendo muy crítico con este Gobierno y con los planteamientos que ha hecho en materia de Radio Televisión Canaria.
fundamentalmente porque pensamos que todos los actos que ha impulsado este Gobierno en estos 2 años han ido dirigidos a controlar la radiotelevisión canaria y a convertirla, como en el pasado, en un instrumento al servicio de la propaganda de Coalición Canaria ATI. Desde el minuto 1 este Gobierno ha demostrado que recupera sus viejas mañas, que no es otra que eso, controlar la radiotelevisión canaria para sus fines. Primero fue nombrarla a usted, señora Méndez, un nombramiento que sale del mismo despacho del señor Clavijo y que pone en claro cuestionamiento su objetividad e imparcialidad, porque no tiene usted vínculos con la radiotelevisión canaria, no tiene vínculos profesionales con el mundo audiovisual, no tiene trayectoria en el mundo audiovisual, pero sí tiene vínculos evidentes con Clavijo y con ATI. Pero si teníamos dudas, recientemente nombran sin criterio técnico ni profesional a un director de contenido, lo que muchos han definido como un comisario político, un nombramiento que ha causado la dimisión del anterior director de informativo del señor Paco Luis Quintana por considerar que era una decisión contraria al interés de la ciudadanía y que ponía en riesgo la imparcialidad del medio, es decir, lo mismo que venimos diciendo nosotros de manera reiterada, al más puro estilo de los gobiernos antidemócratas que utilizan los medios de comunicación no como mecanismos formativos e informativos, sino como mecanismos de manipulación y control de la población. Luego han venido las represalias, o al menos nosotros y muchos como nosotros y nosotras pensamos que haber destituido al señor Paco Luis para que deje de ser la imagen de los informativos, algo que venía desarrollando desde hacía años con una impecable profesionalidad, solo se puede enmarcar una semana después de su renuncia en un acto de represalia, aunque el nuevo director de contenido lo haya querido enmascarar. Nosotros nos sumamos hoy aquí en esta iniciativa a lo que dice el comité de empresa, que no es otro que poner en marcha los consejos informativos para velar por la independencia, para velar por la pluralidad y la calidad de los contenidos y, sobre todo, para evitar las injerencias políticas a las que nos tiene acostumbrados. Claro, sería una contradicción este Gobierno impulsar a los consejos informativos, porque si el consejo informativo tiene como fin evitar la injerencia política, evitar que el Gobierno de turno manipule la información o dé la información que interesa, claro, no interesa a los consejos informativos. Porque si copiamos el modelo de la radiotelevisión canaria, que yo creo que es un buen modelo, los consejos informativos están formados solo y estrictamente por profesionales, elegidos democráticamente entre los propios profesionales, porque también puede ser que el Gobierno de turno tenga la tentación de elegir a un profesional de su cuerda. Para evitar esto, Radiotelevisión Española, que creo que es el modelo que hay que copiar, elige en su consejo informativo, de entre los propios profesionales, a los que deben velar por el control de la información o por lo menos por la veracidad y la objetividad de la misma. Usted ha utilizado hoy aquí lo que podríamos considerar una excusa, que es como no hay mandato marco, entonces no hay consejo informativo. Miren, este Gobierno ha sido rápido, veloz, para, a través de decretazo, imponer un cambio de modelo en la tele. Para empezar, ¿cómo se le ha nombrado a usted? Sin consenso parlamentario, imponiendo la mayoría del Gobierno, diferente a como se hizo en el mandato anterior. Ahora también sin consenso, sin tener en cuenta la opinión de esta comisión, que es el único órgano de fiscalización que tiene la radiotelevisión canaria, han elegido un nuevo director de contenido, han cambiado la estructura que ha provocado lo que hemos dicho, la dimisión del anterior director de informativo. Nada impide que se creen los consejos informativos. Y por otro lado, la pregunta que nos hacemos es si les parece tan importante el mandato marco y la Junta de Control, a su vez para tener unos consejos informativos profesionalizados, ¿por qué en el borrador de ley, en el anteproyecto de ley audiovisual que todavía no ha entrado pero al que hemos tenido acceso, se relega a un segundo plano la figura del mandato marco? De repente el mandato marco ya no es tan... Antes era lo más, para que la tele funcionara bien y para que fuera democrática. Ahora, en ese proyecto, deja de ser un elemento fundamental para la gestión y para el enfoque el modelo de gestión de la radiotelevisión y relegan a un segundo plano, no sé si las señorías han tenido ocasión de leerlo, relegan a un segundo plano. Vaya terminando, señora Hernández. A cabo el mandato marco y la Junta de Control. Por tanto, están relegando a un segundo plano los consejos informativos. Nosotros vamos a seguir al lado del comité de empresa reivindicando unos consejos informativos profesionalizados que velen por el interés general y que garanticen que la radiotelevisión canaria esté al servicio de los canarios y de las Canarias y no al servicio de Coalición Canaria del señor Clavijo. Gracias. Simplemente quería señalar que si eran profesionales los informativos, antes eran igualmente profesionales los informativos, ahora son los mismos profesionales. Y que el administrador general sea profesional de la comunicación, quizás igual tiene algo más que ver o que intervenir, que en mi caso, que me ocupo más de la gestión,
Y, por supuesto, no intervengo ni en la escaleta ni en los contenidos diarios que se desarrollen, y son esos mismos profesionales, o sea que les atribuyo la misma profesionalidad y objetividad antes y ahora, porque son los mismos profesionales. En cualquier caso, sí quería aprovechar para decirle que tras la aprobación del decreto ley que deja, insisto, la creación de este Consejo Informativo y del Consejo Asesor en un limbo jurídico, por la inexistencia de la Junta de Control y del reglamento orgánico que lo regula, pero sí hemos avanzado de manera ordenada en la modernización del ente, por ejemplo, actualizando los sistemas de cumplimiento normativo, el compliance, la regulación de la publicidad, los procedimientos de contratación y los marcos de gestión interna que garantizan transparencia y eficacia. Son herramientas que, honestamente, creo que son imprescindibles para avanzar en un proyecto de radio y televisión canaria más sólido. En cualquier caso, estaremos a lo que la ley disponga en la creación de los consejos informativos, el consejo asesor o los órganos que en la misma se establezcan.